Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a dar una breve explicación sobre subconsultas de MySQL. El equipo está conformado por Hugo Castillo Jaime, Guillermo Rivas, Selene Quiñones, Alejandro González y Alexis Prieto García. Subconsulta. Una subconsulta en SQL consiste en utilizar resultados de una consulta dentro de otra, ¿sí? Que se considera la principal. Esta posibilidad fue la razón original para la palabra estructurada en el nombre del lenguaje de consultas estructuradas. Bueno, una vez que tenemos definido el concepto de subconsulta, aquí les mostraremos un ejemplo de lo que viene siendo una subconsulta. Bueno, primero en este ejemplo queremos saber la lista de empleados con salarios con el salario que supere el valor medio. Entonces, para calcular eso, en la línea de comandos de nuestro gestor de base de datos, ingresamos la sintaxis siguiente. Seleccionamos, ingresamos select, que es la sentencia principal, la principal. Select ABG para calcular un valor medio, una media aritmética, se le llama, del salario, y nos va a arrojar lo que viene siendo el salario medio, nos indica aquí en esta tablita, de la tabla empleados, Ya aquí nos arroja el resultado que viene siendo el valor medio, el salario medio de toda esa tabla. Seguimos con el ejemplo de nuestra tablita. Aquí estamos utilizando lo que viene siendo calcular cuál empleado tiene el salario mayor que el valor medio. Aquí no estamos utilizando ninguna subconsulta. Aquí está la sintaxis. Select, departamento bien bajo nombre, que es el nombre del empleado, apellido y salario. Es lo que nos va a arrojar la tabla de empleados. Nombre de empleado, apellido y salario. Donde el salario sea mayor a la cálculo medio del salario. Aquí nos está arrojando en esta tabla los empleados que tienen el salario mayor al cálculo medio de todos los que estén trabajando en dicha empresa. Ok, continuamos. En esta parte ya se está utilizando lo que es una subconsulta al agregar select dentro de otro select. Para eso solo es lo que es una subconsulta. Tenemos de la misma sintaxis, nada más se le agrega el where, donde el salario sea mayor, y luego ya se le agrega la subconsulta, que viene siendo select. ABG, que vendría siendo para calcular promedio del salario de la tabla de empleados, que nos arroja la tabla como mostrábamos en la diapositiva anterior. Valores de retorno de las subconsultas y condiciones de selección. Una subconsulta siempre forma parte de la condición de selección en las cláusulas where o hidden. El resultado de una subconsulta puede ser un valor simple o más de un valor. Según el retorno de la subconsulta, el operador de comparación que se utiliza en la condición de selección del where o hidden deberá ser del tipo de apropiado según la tabla siguiente. A continuación, los compañeros van a dar el ejemplo de operador comparativo y retorno de la subconsulta. Bueno, como mencionó mi compañero, voy a explicar un ejemplo de un operador comparativo que está compuesto de tipo aritmético y de tipo lógico. Bueno, les voy a explicar uno de un operador aritmético de comparación. Tenemos un ejemplo. Bueno, este ejemplo trata sobre obtener a los empleados que tienen el mismo oficio que Alonso. En MySQL ponemos la sintaxis, que es seleccionar, y luego ponemos el empleado número, empleado, aquí vamos a poner el número, apellido, el oficio en la tabla de empleados. With, oficio, seleccionar oficio de la tabla de empleados, donde apellido es igual al de Alonso. Luego de que terminamos, nos arroja este resultado. El vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3 que tienen el mismo oficio que Alonso. Bueno, esta condición de selección con operadores aritméticos de comparación se utiliza cuando la subconsulta devuelve un único valor.
a comparar con una expresión, por lo general formada a partir de una fila obtenida en la subconsulta principal, como se vio en el ejemplo. Bueno, ahora vamos a explicar el operador comparativo de tipo lógico que vamos a ver a continuación. Se utiliza cuando la subconsulta devuelve más de una fila a comparar con la otra fila actual de la consulta principal. Los operadores lógicos permiten con la mayoría de los gestores de la base de datos son, por ejemplo, el IN, el EXIT, ANI y el AL. El más utilizado por los operadores viene siendo lo que es el IN. Operador lógico IN. Comprueba si el valor de la fila actual de la consulta principal coincide con algunos de los diversos de la subconsulta. A continuación se muestra un ejemplo. Se va a buscar en la lista los nombres de los departamentos que tengan algún empleo con fecha de alta anterior a 1982. Tenemos lo que viene siendo la consulta principal, donde se selecciona el número de departamento y el departamento de la tabla de departamentos, donde el departamento en se selecciona número de departamento de la tabla de empleados, donde la fecha de alta tiene que ser antes del 0101 del 82. A continuación se muestran dos empleados, que es el número 10 y el número 30. Operador lógico existe. Se utiliza cuando la condición de selección consiste exclusivamente en comprobar que la subconsulta devuelve alguna fila seleccionada, según la condición incluida en la propia subconsulta. El operador exist no necesita que la subconsulta devuelva alguna columna, porque no utiliza ninguna expresión de comparación, justificando así la aceptación de él en el formato de la misma. Bueno, en este ejemplo vamos a enlistar las localidades donde existan departamentos como los empleados cuya comisión supere el 10% del salario. Aquí vamos a seleccionar primero la localidad y luego vamos a entrar a la tabla de departamentos y luego donde exista vamos a seleccionar luego la tabla de departamentos donde haya comisión mayor al 10% del salario entre 100 y luego vamos a pasar a si el departamento tiene el mismo número que sea igual al mismo departamento que tenga el mismo número y luego va a arrojar la localidad y donde está localizado el departamento. Operadores lógicos ANI y AL. Se utilizan junto a los operadores aritméticos de comparación para ampliar las posibles comprobaciones de valores obtenidos a partir de la fila seleccionada en la consulta principal con valores obtenidos en la subconsulta. El operador ANI con uno de los 6 operadores aritméticos compara el valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con valores producidos por la subconsulta. Bueno, en este ejemplo se trata de seleccionar aquellos departamentos en los que al menos exista un empleado con comisión. Para hacerlo, vamos a seleccionar el departamento número y el nombre del departamento de la tabla de departamentos, en donde el número de departamentos es igual al 1. Seleccionar el departamento número de la tabla de empleados, donde la comisión sea mayor a 0. Luego nos va a arrojar el departamento que sí tenga comisión. En este caso arrojó el departamento de ventas, el número de departamento que es el 30, que son los empleados que sí cuentan con comisión. Bueno, ahora les explicaremos el operador lógico AL. Este también se utiliza con los operadores aritméticos para comparar un valor de la expresión formada a partir de la consulta principal con cada uno de los valores de datos producidos por la subconsulta. Aquí les mostraremos este siguiente ejemplo, donde nos piden listar aquellos departamentos en los que todos sus empleados carezcan de información sobre su comisión. Primeramente la sintaxis nos muestra la primera consulta o consulta principal, que es seleccionar el número del departamento
número de departamento, que es lo que nos va a arrojar, y el nombre del departamento, de la tabla de departamentos. Aquí se nos genera la subconsulta, donde el número del departamento sea igual a todo, en donde se va a seleccionar el número del departamento de la tabla de empleados, donde la comisión sea igual a null o a nada, y el número del departamento sea igual al número del departamento. Con esto nos estamos refiriendo, o con este código no nos va a aparecer ninguna fila seleccionada debido a esta parte, a esta condición que agregamos aquí, donde la comisión sea anulada. Bueno, las subconsultas en la selección de grupos. Aunque las subconsultas suelen encontrarse sobre todo en las cláusulas where, también puede usarse en having, formando parte de la selección del grupo de filas efectuadas en dichas cláusulas. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, lo que es having count, que viene siendo visualizar el departamento con más empleados. Entonces se va a seleccionar primero el número de departamento y luego se va a hacer un conteo total de los empleados. Y luego vamos a entrar a lo que es la tabla de empleados, agrupando el número de departamento. Y luego vamos a meter lo que es el código having count para ver el subtotal de números de empleados que viene siendo en la tabla, y luego agrupar el número de departamentos. Ya después pues nos va a arrojar el total de los empleados que existen dentro del departamento. En este ejemplo, la subconsulta agrupa los empleados por departamento, cuenta el número de departamento que hay en cada uno y selecciona cuál es el mayor valor de todos ellos. La consulta principal también agrupa los empleados por los departamentos, los cuenta y para cada total compara con el máximo valor obtenido en la subconsulta y visualiza los datos del departamento para que la comprobación resulta ser cierta. Subconsultas anidadas. Cuando una subconsulta forma parte de una condición de selección en una cláusula web o having de otra subconsulta, se dice que es una subconsulta anidada. A continuación se muestra un ejemplo, que es visualizar el número y el nombre del departamento con más personal de oficio, empleado, usando las tablas de empleados y de departamentos. Seleccionamos el número de departamento y el nombre de departamento. ¿De cuál tabla de la departamentos? Donde se selecciona el número de departamento de la tabla empleados, en donde el oficio es igual a empleado. El número de departamento usamos having count, que es la subconsulta select having count, se obtiene el número de departamento en el que se ha producido ese máximo. Select max es la consulta anidada. Select max se obtiene cuál es el mayor número de empleados de oficio por departamento. De la tabla empleados, donde el oficio es igual a empleados agrupados en el número de departamento. La consulta principal visualiza el código y nombre de dicho departamento. Subconsultas correlacionadas. Cuando los nombres de columnas que aparecen en una subconsulta son nombres de columnas de la columna principal o de otra subconsulta más externa, caso de las anidadas, se dice que son referencias externas y la subconsulta que es correlacionada. En las subconsultas correlacionadas, cada vez que se selecciona una nueva fila en la consulta principal o en otra subconsulta externa que contenga la columna referenciada, se repetirá el proceso de la selección. Si en una subconsulta correlacionada coincide el nombre de una referencia externa con el nombre de alguna columna de la tabla que está siendo seleccionada en la subconsulta, se deberá asignar un alias a cada tabla y se utilizará para identificar cada columna. Bueno, después de haber visto la definición, aquí les traemos un pequeño ejemplo. Visualizar el número de departamento, el oficio y el salario de los oficios con mayor salario de cada departamento. Bueno, aquí para mostrar esto, aquí a continuación está la sintaxis. Se pone en la consulta principal, select el número del departamento
el oficio y el salario, que es lo que nos están pidiendo que se muestre. De la tabla de empleados, empleado 1, donde el salario sea igual. Aquí se hace en la subconsulta, que se selecciona el máximo salario de la tabla de empleados, donde el número de departamento sea igual al número de departamento de los 2 empleados o de todos los empleados. Y aquí, con esta sintaxis, nos está arrojando lo que nos pide arriba, que se visualice el departamento del oficio y el salario de los oficios con mayor salario de cada departamento. Aquí, por decir, nos apareció el director, que es el que gana 385,000 pesos, el presidente gana 600,000 y el analista gana 335,000 pesos. La referencia externa sería número de departamento, y aunque sea a la misma tabla, la subconsulta la trata como otra tabla, de la que la suya es copia. Asignamos alias para distinguir la referencia número de departamento a una u otra tabla, como lo vimos en el ejemplo anterior, que se asignó número a cada departamento, o asignándole 1 y un 2. Ya todo de nuestra parte, muchas gracias por su atención. Gracias.